Y le agradezco a Pedro Tello, analista en temas económicos, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes. Gracias por el favor de la invitación para abordar un tema que sin duda preocupa y ocupa a las familias y a las amas de casa, como es el impacto de la carestía sobre el poder de compra de sus ingresos. Impactando, porque bueno, estamos viendo ya la inflación más alta de los últimos 21 años, que sin duda ha dado muestras a veces de disminuir un poco, pero aún así sigue permaneciendo en niveles bastante elevados. Déjame preguntártelo así, ¿está funcionando o están funcionando los planes que ha aplicado el gobierno federal para poder contener el incremento en los precios de los productos? El 4 de mayo pasado, el gobierno anunció un paquete contra la inflación y la carestía, llamado PASIC, para tratar de estabilizar, decían entonces, los precios de 24 productos que integran, en opinión de las autoridades y de los diseñadores de ese paquete, los bienes de mayor consumo en todo el territorio nacional. Pues bien, a la vuelta de más de 3 meses, nos encontramos que la mayoría de esos productos mantiene crecimientos en sus precios por encima de la inflación nacional. Y salvo en el caso de los combustibles, Magda, auditorio, el resto de los productos sigue avanzando a un ritmo más veloz que la inflación. Pero además, si revisamos cómo se han comportado los precios de esos 24 productos en cada una de las 32 entidades federativas del país, nos encontramos con que no hay un solo estado de la República donde el crecimiento promedio de los precios de esos 24 productos sea equivalente o inferior a la inflación acumulada. En todos los casos, su ritmo de avance es superior al 10%. ¿Funcionó o funciona la estrategia gubernamental? Yo creo que no tan bien como lo esperaban, y las amas de casa y quienes realizan las compras de sus despensas cotidianamente lo pueden corroborar en los hechos. Dime una cosa, ¿qué tendría que ocurrir para que verdaderamente estuviera funcionando este plan que hasta este momento, vaya, ya lo has dicho, no está dando resultados? Yo diría que en la medida en la que eres un país que depende de la compra a otras naciones, a otras economías, de buena parte de los alimentos que utilizas para llevar a la mesa de las familias mexicanas, en esa medida tienes una elevada dependencia de la compra en el exterior de productos de consumo generalizado y básico. Y como los compras en el exterior, Magda, los precios no los determinas tú, los fija el oferente, el productor o el vendedor. Así que lo que tendría que ocurrir para que la inflación en México comience a desacelerarse sería que los precios de los alimentos que importamos empiecen a perder altura, para que efectivamente su impacto sobre la economía nacional sea cada vez menor y las posibilidades de acceso a los mismos también lo sean. Y solamente para redondear el comentario, si revisamos el índice de inflación que mide la FAO sobre los alimentos básicos más importantes a escala mundial, aquí hay noticias alentadoras. Los precios de los alimentos a escala mundial llevan 5 meses en retroceso. Un retroceso moderado, pero al final del día, retroceso, que si logra consolidarse en lo que resta del año, esas serían buenas noticias, uno, para la economía mundial, y dos, para países como México, que compramos buena parte de lo que consumimos internamente en alimentos. Bien, dime una cosa, hemos visto también que el costo de la tortilla en diferentes partes del país, bueno, se ha incrementado. Inclusive hace ya un par de semanas Ricardo Sheffield señalaba que estos incrementos estaban siendo inducidos por empresas, como en este caso Maseca, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? A ver, yo creo que vale la pena ubicar en su justa dimensión el precio de la harina o de la masa para tortillas y para diversos productos. Cuando no produces el fertilizante que utilizas para elaborar o cultivar y cosechar el maíz en tu propio territorio y lo tienes que importar, bueno, pues depende del precio que te fijan desde afuera. Y el precio de los fertilizantes se ha triplicado en lo que va del presente año. Cuando al mismo tiempo las gasolinas o el combustóleo que utilizas para transportar el maíz del centro de producción a los centros de distribución se mantienen en niveles elevados, pues eso también genera costos para las empresas que producen la masa. Cuando al mismo tiempo los empaques que utilizas se han incrementado porque los precios de las materias primas, plástico, papel, etcétera, también se han ido al alza, bueno, pues tienes presiones sobre los costos. Y cuando el salario mínimo de este 2022 se ha incrementado más de un 20%, bueno, pues tienes una conjunción de incremento en costos
que hacen literalmente imposible que puedas absorber esos aumentos sin reflejarlos en el precio final de la masa, que termina por impactar a la tortilla y por extensión a los tacos, las quesadillas, los sopes, los guaraches, en fin, todos los productos que se derivan justamente de la masa de maíz, Magda. Vaya responsabilidad, ¿no?, que versa directamente sobre los empresarios también, que por mucho que quieran empezar a bajar estos precios, bueno, difícilmente lo pueden hacer por todo esto que señalas, los costos de producción. ¿Qué aspectos deben de considerar, Pedro, para que podamos cerrar? ¿Qué aspectos deben de considerar las familias en este momento? Bueno, yo diría que lo más importante es, asumiendo que la inflación va a estar presente durante algunos meses más en el territorio nacional, bueno, pues aquello que habíamos comentado hace algún tiempo aquí, que es elaborar una lista con lo más indispensable para la mesa de la familia, a efecto de concentrar el presupuesto en la compra justamente de eso, prescindir en la medida de lo posible de aquellos gastos a hormiga que no son tan necesarios. ¿Cómo? ¿Cuáles? Fijo solamente dos ejemplos. Uno, el interés por comprar el teléfono celular de moda, el más caro, el último, y el interés por tener a lo mejor streaming o estas plataformas de vista de películas a través de la televisión en un número que exceda las 3 plataformas, por ejemplo, Magda. Así que concentremos el ingreso en el gasto de lo más importante, y si usted va a utilizar la tarjeta de crédito, acostúmbrese a pagar todo lo que utiliza en el mes en la fecha de corte, para que no se vayan acumulando intereses que vayan siendo cada vez más gravosos para usted misma. Esta parte es importantísima, Pedro, porque sin duda hay que considerar que también tenemos estas tasas de interés que se siguen incrementando, que la perspectiva que se tiene para el resto del año no es nada halagüeña en este mismo sentido, en torno a la tasa de interés, y bueno, podría llegar a complicarse bastante la economía de las familias mexicanas. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por el favor de la invitación, Magda, y buenas tardes a todos.